Bienvenidos a la UNAM Responde, qué gusto saludarlos en este espacio informativo de TV UNAM, en donde abordamos temas que nos tocan, sí como universitarios, pero también como sociedad. Los invitamos a que se queden con nosotros durante los próximos minutos, hoy que estamos muy contentos porque vamos a platicar de un estreno que tiene que ver con la fecha que conmemoramos este lunes y se trata de Pensar los museos. Además, les contamos los detalles de un diplomado para la difusión de las ciencias sociales y las humanidades, todos los detalles un poquito más adelante. Además, nuestro Golfo de México nos invita a pensar la Revolución Cubana. Muchísimos motivos para quedarnos durante los siguientes minutos. Acompáñanos. Cada 18 de mayo el mundo celebra el Día Internacional de los Museos, espacios que van mucho más allá de la exhibición de objetos. Se trata de centros vivos de investigación, de educación y también de cambio social, lo que se refleja en la serie que se estrena el día de mañana martes aquí en la pantalla de TV UNAM titulada Pensar los museos, de la gestión precursora a la Agenda 2030, que bueno, a lo largo de 7 entregas, 7 programas, explora cómo los museos de nuestra universidad, pero también los del país, se transforman para enfrentar, por ejemplo, los retos del siglo XXI. Y para hablar de este proyecto, nos da muchísimo gusto saludar aquí en la UNAM Responde a la maestra Graciela de la Torre, quien es titular de la Cátedra Inés Amor en Gestión y Políticas Culturales y una figura indispensable del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. ¿Cómo estás, Graciela? Bien, muy bien, Rosa, contenta de estar aquí. Pues un gusto que estés aquí con nosotros y antes de comenzar con la plática, saludo también a Gabriela Gil, quien es la presidenta del Consejo Internacional de Museos y con México, que tiene mucho que ver también con nuestra universidad y con estos recintos. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar. Bienvenidas las dos, hoy y siempre. Comencemos por pensar o por entender por qué es importante pensar los museos. Graciela. Pues es importantísimo. Bueno, en primer lugar, los museos es una de las invenciones más importantes de la humanidad, que decir. Yo los adoro, ha sido mi vida profesional. Pero además, ¿por qué estos programas? Estos programas, pues porque somos un gremio ágrafo, que pocas veces reflexionamos sobre nuestra historia. Entonces, Gaby y yo pensamos que era importantísimo dejar sentado, de alguna manera, estos hitos históricos de la museología mexicana. Y entonces pensamos justamente en 7 entregas o 7 programas que en un momento dado se convertirán en un libro también, y que van desde los finales del 19 hasta la Agenda 2030. Entonces cubren un espectro bastante largo de la historia de los museos mexicanos. Y lo fantástico de esta serie, ahorita Gaby me corregirá, que para mí, no solo que tuvimos especialistas claves en la gestión cultural o en la gestión de museos en México, sino que se filmaron en 7 lugares diferentes, en 7 escenarios diferentes, que tenían que ver justamente con cada uno de los temas que estábamos tratando. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo nada más. Cuando estamos hablando de la institucionalización de los museos, de los primeros que crearon, como la antigua Academia de San Carlos o como el primer Museo de Arte e Historia, bueno, eso se filmó en la antigua Academia de San Carlos. Y así sucesivamente cada uno encontró su lugar. Y eso va a ser muy divertido para los públicos, ver diversos escenarios y diversos gestores de museos. Muy enriquecedor seguramente para quienes hacen los museos, y el objetivo es que esta pasión se contagie a los públicos que nos están viendo y que lo verán semana a semana. Antes de seguir avanzando con la serie, Gaby, me gustaría que nos hablaras de cómo se da esta colaboración, porque tiene que ver también con los intereses de diversas instancias, como es por supuesto la UNAM, y qué tiene que ver con respecto a la celebración de este 18 de mayo. Sí, bueno, finalmente llegamos el día de hoy, al 18 de mayo, celebrando desde 1977 el Día Internacional de los Museos, que se conoce como DIM. Este Día Internacional de los Museos lo establece el Consejo Internacional de los Museos en la década de los 70 para justo darle visibilidad a todo el trabajo que hacen los museos frente a la sociedad. Como dice Graciela, definitivamente los museos son espacios que nos siguen haciendo reflexionar hoy en día. No solamente son espacios para la contemplación, para el visitante, para el encuentro, son espacios para reflexionar temas que nos acompañan día a día y que además
después de haber vivido ámbitos como una pandemia, como crisis de salud mental, como crisis que tengan que ver con la posición de los artistas y también de los científicos en la sociedad actual, los museos son parte de ese diálogo. Qué bonito que dices eso. Me parece importante que centremos la conversación también en este punto, porque los museos no es aquello que sucede en los recintos, sino que son de muchas maneras un reflejo, pero también un detonante de esas inquietudes, de esas preocupaciones de los individuos, de las sociedades, de las instituciones. ¿Cómo se refleja esto en la serie de TV UNAM, Pensar los Museos? Pues mira, es una serie muy rica porque no hablamos solamente de los museos de arte, hablamos también de los museos interactivos, por ejemplo. Esa fue una sesión fabulosa que hicimos justamente en el Papalote, de los museos interactivos. Hablamos de los museos, hablamos de la educación en los museos también, y hablamos de la sostenibilidad. En el MIT se firmó esa sesión. Y otra cosa que los museos están obligados a hacer hoy día, que es recaudar fondos, procurar fondos y echar a andar mecanismos especiales, como son el marketing, la comercialización. Bueno, son temas de los que se ocupa el museo actualmente también. Entonces hay un abanico ahí, no solamente del museo clásico, del museo de arte o del museo de historia, sino también del devenir de los museos desde que se gestaron hasta ahora, lo que hacen pasando por varias especialidades, por así decirlo. Claro. Ayúdanos a entender qué significa esto, cómo se traduce esto de la gestión precursora a la Agenda 2030, que eso, me parece son un mundo de temas y opiniones y además de retos también. Sí, eso es parte justo de la curaduría que hicimos Graciela y yo, pensando como gestoras culturales que somos y que nos hemos dedicado a la gestión y principalmente a la gestión de los museos, lo quisimos enfocar desde ese punto de vista. Es decir, cómo nacen los museos en México, porque hay una historia de la museología en México que va a la par con algunos episodios de la museología a nivel internacional. Entonces ahí hay unas conversaciones muy interesantes desde el historiador, el museólogo, la gestión, la especialista en arte, y por eso empezamos con el primer programa, data de mitad del siglo XIX y llega hasta el inicio del siglo XX. Cómo se formaron los primeros museos. Y después vamos hablando un poco... Que es el programa, perdón, que veremos el día de mañana, martes. Exacto. El primer programa lo vamos a ver mañana martes a las 8:30 de la noche, no se lo pueden perder, y por TV UNAM, por supuesto. Claro. Y es importante decir que mañana arrancamos y vamos a llegar hasta el 30 de junio, abarcando justo hasta la sostenibilidad y la Agenda 2030. Me parece que podemos hablar un poquito de cada uno de ellos. El segundo programa tiene que ver con los hacedores de la museografía y su institucionalización. ¿Quiénes son los actores, los personajes que están involucrados en estas tareas? Gracias. Mira, esa sesión estuvo conducida por Luis Gerardo Morales, es de los poquísimos museólogos que hay en México. Él estuvo con nosotros como un asesor histórico, por así decirlo. Y bueno, hablaron justamente de los museos que ya están consolidados hasta llegar al proyecto MUNAL 2000. El proyecto MUNAL 2000 fue un proyecto parteaguas porque fue un proyecto de renovación museológica, no nada más del edificio, museológica y museográfica de todo el MUNAL, y educativa también. Entonces, por eso llega hasta el proyecto MUNAL 2000. Y luego, pues, a mí una sesión que particularmente me encantó, porque la conduje yo, y porque estaba el director del Musas de Guadalajara, y estaba también... Solenaro. Solenaro del Chopo, lo filmamos en el Chopo. Es sobre los museos universitarios, porque los museos universitarios somos especiales, no nos cosemos de la misma manera. Somos museos que tenemos otra manera de integrarnos a la sociedad, otra manera de ver nuestro quehacer, y esa sesión creo que va a ser particularmente interesante para los públicos. Qué bueno que mencionas esto. ¿Cómo dialogan, digamos, las tareas de estos museos universitarios con los museos que están en otro contexto y que tienen otra forma de ser y hacer? Bueno, yo creo que los museos universitarios están enclavados justos en una comunidad que reclama muchas veces atención,
que tiene que ver con las comunidades, no únicamente académicas, sino también con aquellas comunidades estudiantiles que buscan espacios para poder expandir sus propios conocimientos. Y en ese sentido, los museos universitarios tienen un papel muy importante, porque tienen un papel de desarrollo del conocimiento, pero a través de la práctica y a través de la vida diaria de estas comunidades, tanto académicas como estudiantiles. Entonces, creo que esa parte es muy interesante y cómo sobre todo en América Latina, es muy importante darle el seguimiento, porque en América Latina el inicio de sus museos son museos universitarios. Nacen dentro de las universidades a través de las colecciones universitarias. El primer museo del mundo se hizo en Oxford. Es medieval totalmente. El primer museo del mundo, fíjate. Pero además los museos universitarios son museos críticos. No son museos que nada más exhiben. Son museos que debaten, experimentan y ejercen la crítica. Entonces, y provocan, eso me parece importante. Me parece fundamental. Entonces, por eso se cocinan aparte los museos universitarios. Y es que parece, o podría resultar quizás un poco complicado hablar aquí de cada uno de los temas, de los personajes, de quienes estarán participando en estas 7 entregas, pero en pocas palabras, lo que están buscando con estos 7 programas es hacer un recorrido histórico, de alguna manera, entendiendo o partiendo de cómo se crearon, cómo han ido transformando. Y entonces, para no meternos en fechas y datos, ¿qué es lo que han sido los museos y cómo se han transformado con el paso del tiempo? ¿Qué es lo que creen que tienen que ser hoy los museos? Gracias. Yo creo que los museos están mucho más enfocados hoy día a las comunidades, a los públicos. El museo universitario, desde luego, al debate y a la crítica y a la experimentación. Pero los museos, no diría yo tradicionales en general, están mucho más ligados a los públicos que antes. Yo sí considero que hay un movimiento del péndulo, porque antes lo principal eran las colecciones y las exposiciones. Creo que ahora también los públicos son el eje principal de nuestras instituciones. ¿Quiénes son los actores que están involucrados con el hacer y el ser de los museos? Los públicos, por supuesto. Los públicos, desde luego. Bueno, los gestores, desde luego también. El educador de museos tiene un papel relevante hoy día, sin duda. El educador de museos. Y hubo una sesión dedicada justamente a la educación, donde estuvo una gran experta en educación en México, que es Pilar Ortega. Y entonces, otra de las contribuciones del museo está la educación, a la investigación, a la docencia, a la educación. Es un universo y no solamente a la contemplación, como se podría pensar. Exacto, eso es muy importante decirlo. Se han ido abriendo y hay cada vez más formas de entender y de disfrutar estos museos. Lo decías, Gaby, nosotros somos gestoras culturales, particularmente de los museos. ¿Cómo fue el proceso de trasladar todas esas inquietudes de lo que sucede en estos espacios a la pantalla? ¿Qué es lo que querían contar? Lo que queríamos contar, que ya lo van a ver, es justo cómo nacen la especificidad de cada uno de estos espacios museológicos, por llamarlos de alguna manera, y cómo se insertan en el discurso actual de la sociedad. Por ejemplo, el último programa que tiene que ver con sostenibilidad y con la Agenda 2030 estamos a 5 años de la Agenda 2030. De esa línea marcada. Y hay muchos cuestionamientos de si realmente vamos a lograr llegar a esa Agenda 2030. Porque son 17 objetivos de desarrollo sostenible que marca la UNESCO y las desigualdades y todo lo que está sucediendo en la sociedad marca también a los museos. Cómo la educación, podemos hacer que la educación sea realmente un parteaguas para construir una mejor sociedad. Cómo la sostenibilidad desde sus distintas dimensiones, porque no podemos hablar únicamente de una sostenibilidad medioambiental o económica, tiene que entrar la cultural, la política, la social, cómo esas sostenibilidades pueden llegar a ser posibles de aquí al 2030. Es un gran cuestionamiento que también los museos de ciencia, pero también sus programas públicos que tienen que ver con la sociedad, marcan ese camino. ¿Cuáles son algunos de esos otros retos? Por supuesto, esta Agenda 2030 es un punto importante, pero me parece que hay otros
temas u otras tareas que han ido marcando la historia y la evolución de los museos. No sé, pienso en accesibilidad, en inclusión también, en diversidad, en terminar con estas desigualdades a las que te referías. ¿Cuáles son, en tu opinión y en tu experiencia, además, Graciela, los retos más importantes de los museos en La pluralidad es uno de los retos más importantes. Sí. Pensar en la sociedad en toda su pluralidad, pensar en las comunidades propias y aledañas también, porque y en la responsabilidad que tiene el museo justamente de debatir y de cambiar en lo posible a la sociedad. Tenemos esa responsabilidad no solamente de ofrecer programas de exhibición, desde mi punto de vista, de incorporar a la sociedad, llámese patronos, llámese amigos de los museos, llámese aquí Santo Domingo, que es la comunidad aledaña a la UNAM, claro, llámese la comunidad universitaria. Tenemos la responsabilidad de incorporar a la sociedad y de alguna manera darles voz también. Y dejar la gestión piramidal. Yo pienso que son modelos que ya no deben de suceder, pensar en una gestión horizontal e inclusive en una gestión constelar, donde el director sea nada más un facilitador de los talentos de los equipos. Creo que eso es el futuro, o eso debería ser el futuro de los museos. Y ese sería el reto. ¿Es esta serie Pensar los Museos una invitación a que cada vez más personas lleguen a estos espacios, a estos recintos, Gaby? Así es. Es una invitación, pero también es una provocación. Una provocación para justo pensar los museos desde ámbitos que quizás nunca hemos pensado. Teniendo tanto tiempo en estas tareas, ¿qué fue lo que más te gustó, disfrutaste de esta serie, Graciela? Ver a mis colegas, a mis colegas comprometidos y apasionados, porque si bien somos ágrafos, tenemos mucha pasión también, creemos en lo que hacemos. Entonces, encontrarme a mi colega del Museo del Desierto, encontrarme a mi colega que está en Guanajuato, encontrarme a mi colega que está ahora en La Paz, porque eso es la riqueza. No fuimos endogámicos, tratamos de incorporar en lo posible también personas que no eran ni de la UNAM ni de la Ciudad de México. Entonces, eso fue lo que más me gustó. Y tienen mucho que decir y mucho que contar en torno a estos museos. La invitación, recuérdanos otra vez, Gaby, para nuestro público. La invitación es mañana, 19 de mayo, 8:30 de la noche, TV UNAM, Pensar los Museos. Y a partir de mañana, todos los martes, tenemos una cita obligatoria en esta pantalla de TV UNAM. Graciela de la Torre, titular de la Cátedra Inés Zamora en Gestión y Políticas Culturales, y Gabriela Gil, presidenta del Consejo Internacional de Museos México. Te aseguro que les va a fascinar, ¿eh? Exacto. Estoy segura. Y si no, que sea eso, una provocación a por qué están hablando, estoy de acuerdo o no, pero vamos a los museos y sigamos viendo esta serie aquí en la pantalla de TV UNAM, Pensar los Museos. Muchísimas gracias por estos minutos y muchísimo éxito. Seguiremos platicando de estos temas porque hay mucho que escribir en torno a estas historias. Claro, Rosa, desde luego, aquí estamos. Aquí nos vemos. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias. Y bueno, como les decía al inicio del programa, comunicar las ciencias sociales pues es una gran responsabilidad. Y con la intención de profesionalizar esta tarea, una vez más, la Coordinación de Humanidades nos invita a formar parte de la nueva generación del Diplomado en Divulgación en Humanidades y Ciencias Sociales 2026. Está dirigido al alumnado de las licenciaturas en las carreras afines de nuestra casa de estudios y es una oportunidad de adquirir herramientas y conocimientos para quienes desempeñamos esta tarea de comunicar. Se llevará a cabo del 4 de agosto al 1 de julio del 2027, todos los martes y los jueves en formato virtual. Así que para mayores informes pueden enviar un correo o seguir las redes que aparecen en este momento en nuestra pantalla. Y para quienes en algún momento dudamos de la existencia del timo, el día de hoy el doctor Carlos Rosales nos cuenta sobre este órgano y su importancia además para nuestro sistema inmunológico, particularmente en las personas adultas. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Hemos visto previamente que el timo, un órgano que tenemos en el pecho a la altura del esternón, es muy importante para el sistema inmunológico. Cuando somos bebés, niños y personas jóvenes, el timo es el órgano donde se fabrican las células que conocemos como linfocitos T, que son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Con el paso del tiempo, al hacernos más viejos, el timo va haciéndose cada vez pequeño y se llena de tejido graso.
Por tanto, se piensa que el timo ya no tiene funciones relevantes en la edad adulta. Sin embargo, esto no es claro. Un estudio reciente en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard en Estados Unidos nos indica que el timo puede ser más importante de lo que creemos. En este estudio se compararon más de 1.100 personas que habían sido sometidas a timectomía, es decir, se les quitó el timo por alguna razón, y se compararon con individuos control que habían tenido una cirugía de pecho, pero no se les quitó el timo. Siguiendo a estas personas por 5 años, se encontró que el riesgo de tener algún tipo de cáncer o de mayor mortalidad había aumentado en el grupo de personas que no tenían timo. Esto es, parece que el timo, aunque no conocemos bien su función en la edad adulta, es importante para darnos una protección general de salud. Entonces, el timo es un órgano fundamental del sistema inmunológico al que debemos estudiar aún más. Estudios futuros nos darán luz de cuál es la función del timo también en la edad adulta. Estaremos atentos. Muchas gracias. Hasta luego. Por cuestiones sociales, laborales y políticas, la Revolución Cubana marcó la historia de toda la región, incluyendo, por supuesto, nuestro país, siendo el Golfo de México uno de los escenarios de esta historia compartida de vínculos que todavía, por supuesto, no podemos olvidar. Disfrutemos y analicemos la siguiente historia. El Golfo de México y el yate Granma. ¿Qué tienen en común la Revolución Cubana y el Golfo de México? Uno de los movimientos sociales revolucionarios más trascendentales del siglo XX es sin duda la Revolución Cubana. Desde la década de 1930, en Cuba se vivía un ambiente de lucha en el que obreros cubanos y trabajadores de la industria azucarera, tabacalera, hotelera y otros importantes sectores de la población pelearon en contra de los intereses imperialistas que Estados Unidos tenía en la isla. Uno de los puntos más álgidos de esta lucha fue el 10 de marzo de 1952, cuando el militar y expresidente Fulgencio Batista dio un golpe de Estado e instauró una dictadura militar que favorecía los intereses de Estados Unidos. Esta fue la antesala de la Revolución Cubana. Un año después, un 26 de julio de 1953, se llevó a cabo lo que se conoce como el primer ataque armado contra la dictadura de Batista, el asalto al cuartel Moncada. Aunque el levantamiento no fue exitoso, marcó un hito en la historia cubana. Los combatientes que sobrevivieron a este asalto, liderados por un joven Fidel Castro, fueron encarcelados y sentenciados a 15 años de cárcel, aunque liberados a los casi 2 años de encierro. Muchos de ellos tuvieron que abandonar la isla para poder seguir planeando la rebelión a la dictadura desde otras tierras, y es ahí donde entra México a esta historia. Fidel y Raúl Castro, Ernesto Che Guevara, Aide Santamaría, Camilo Cienfuegos, Malva Hernández y otros guerrilleros llegaron a México y desde Veracruz, bajo la organización político-militar llamada Movimiento 26 de Julio, planearon la insurrección contra el gobierno de Batista. Fue desde el Golfo de México de donde salió una embarcación cargada con 82 revolucionarios dispuestos a luchar por la liberación de Cuba ante el imperialismo. La embarcación se llamó Granma y zarpó desde las venas de Veracruz en el río Tuxpan un 25 de noviembre de 1956. Había sido adquirida por el mexicano Antonio Conde, apodado El Cuate, y aunque el yate tenía una capacidad aproximada para 20 pasajeros, sus 82 expedicionarios navegaron durante una semana atravesando las aguas del Golfo hasta llegar al Caribe. El 2 de diciembre, el yate encalló cerca de la playa cubana Las Coloradas, abriendo un nuevo capítulo de lucha armada en la historia de la Revolución Cubana, que después de casi 3 años, vio su triunfo un 1 de enero de 1959, marcando el fin del régimen de Batista. El yate Granma representa un símbolo de hermandad entre los dos países. A casi 70 años de su partida del puerto de Tuxpan, nuestro país sigue rindiendo homenaje a la valentía de los expedicionarios que partieron llenos de ideales de libertad
a través del Museo de la Hermandad México-Cuba, que se encuentra en Santiago de la Peña, Tuxpan. Un museo que cuenta una de tantas historias que guarda nuestro Golfo. Con toda esta información terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Noé Romero su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana. A todos ustedes les recordamos que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar también sus dudas, comentarios y temas que les gustaría que aquí abordáramos. Gracias como siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto en TV UNAM y también en Pensar los Museos. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.